¿quién fundó el cristianismo? ¿Quién fundó el cristianismo? Ah, Jesucristo. Y todo aquel que es seguidor de Jesucristo, ¿es qué? Es cristiano. Todo aquel que es seguidor de Jesucristo es cristiano. Pasaron los días, después de que ya el Señor fue al cielo, encargó la tarea que vamos a ver ahora a los apóstoles, y no solamente a los apóstoles, porque cuando el Señor fue levantado al cielo, más o menos ¿cuántos habían juntos? La palabra dice que había más o menos como 500 personas presentes, y a la vista de todas esas personas Jesucristo fue levantado al cielo y le entregó la tarea a los apóstoles y a esos discípulos para que luego hicieran la obra. Pasaron los años, por allá en el 370 y pico, un emperador le pareció una excelente idea unir el tema del poder político y la religión, y ahí surgió el catolicismo romano. Ahí surgió. Usted puede ver la historia, usted la puede escuchar, la historia está al alcance de cualquiera. Entonces surgió el catolicismo romano por allá en el 370 y pico más o menos. Luego ya se volvió la religión, pues que se dice universal, aunque en muchas partes no lo es. No es universal porque no está en muchas partes. Y ahí surgió entonces, y luego vinieron la cantidad de variantes, sí, variantes, donde de ahí se desprendieron muchas corrientes, porque luego vino también el protestantismo, que protestó contra las malas enseñanzas del catolicismo romano, de la mala doctrina católica romana. Bueno, no tenía en mente decir esto, pero hay que decirlo. Esto se está grabando y esto se va a publicar por YouTube, así que esto no me da terror que esto salga a la luz pública, porque esto está al alcance de cualquier persona. ¿Amén o no amén? Entonces vuelvo, ¿cuántos son católicos? ¿Católicos qué? Cristianos, apostólicos, cristianos, y si quiere protestantes. Todas siguen enredados, ¿no? Todas siguen enredados. Ahora, ¿cuál es la iglesia universal? ¿Cuál es la verdadera iglesia universal? La verdadera iglesia universal no existe sino una, no son muchas. Solo una iglesia es universal y está conformada por todo el conjunto de hombres y mujeres a partir de Jesucristo, que han creído en Él, o que hemos creído en Él, que hemos sido lavados por la sangre preciosa de Jesús que se derramó, que luego fuimos sellados como propiedad del Padre a través de su Espíritu Santo, fuimos sellados, y entonces hemos sido unidos por el Espíritu Santo. Esto se le llama el bautismo en el Espíritu de Dios, que fuimos bautizados en el Espíritu en un solo cuerpo, y ese cuerpo se conoce como la iglesia, y esa iglesia se conoce a la vez como el cuerpo de Cristo. Y entonces los que creen en China, los que creen en Perú, los que creen en Rusia, los que creen en Colombia, los que creen donde usted pueda imaginarse ahora un nombre de cualquier país, todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo para entregar su vida, derramar su sangre para el perdón de los pecados, creyendo en Él, somos justificados y sellados con el Espíritu de Dios. Somos iglesia de Jesucristo, somos iglesia universal. Amén. Entonces, ¿cuántos son católicos? Amén. Somos iglesia universal. Soy parte de ese gran grupo. Más de 2000 años de historia. Bueno, más de 2000 años no. Bueno, ¿cómo contamos la historia? Yo no sé ni cómo contar ya la historia, porque yo no creo que estemos en el año 2023 según el calendario. 24. Pues por eso que no creo que estamos en el 23. No, yo creo que el calendario no está en el 2024. Yo creo que la historia está diferente. Pero lo cierto es que desde el momento en que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario
y el Espíritu Santo fue enviado a la tierra. Y todo aquel que cree es lavado con la sangre de Cristo y sellado con el Espíritu Santo. Nació la Iglesia Universal. Y hasta hoy estamos en pie. Y estamos vivos. Y somos actuales. Amén. Y somos actuales. Ahora, esta Iglesia Universal, ¿cómo se hace visible? ¿Cómo se hace visible la Iglesia Universal? Esa iglesia que está en todas partes y que forma parte de Cristo, que estamos unidos en el Espíritu. ¿Cómo se hace visible esa Iglesia Universal? A través de la iglesia local. A través de la iglesia local. ¿Aquí hay iglesia o no hay iglesia? Amén. No somos los únicos, obviamente no somos todos. Ni siquiera somos todos los aliancistas, si se contara como denominación. Ahora, otra cosa es que el Señor no le dejó nombres. Hay una sola iglesia, solo que no tomaron nombres porque son movimientos misioneros, movimientos que surgieron para poder organizarse y hacer la obra que Dios encargó. Entonces tenemos muchos nombres desde el punto de vista de las misiones. Entonces, alguno que usted se acuerde cuál puede ser. Dígame un nombre. La Cuadrangular es una congregación de sana doctrina. Bien. Están las Asambleas de Dios, muy buena congregación también, a que respeto mucho. ¿Cuál más? Tenemos Bethesda, que no se juntan con los demás, pero ahí están. ¿Sí? Ellos no se juntan con nadie. Tenemos a los bautistas también. La presbiteriana, que casi no se nombra ya, pero que existe todavía, está en pie, tiene su colegio americano aquí en la Quinta y tiene Centro Cristiano de Amor y muchos más. Y entre esos nombres está la Alianza Cristiana y Misionera, y se le coloca colombiana porque no nació en Colombia, nació en Nueva York. ¿Quién la fundó? El misionero levantado por Dios, Alberto Benjamín Simpson, con una visión misionera al mundo. Fue de las primeras misiones que envió misioneros a la China. Fue de las primeras. Nació en Nueva York. Nació en las calles de Nueva York, predicando el evangelio a los indigentes, a los que venían de otros países y dormían en las calles. Y este hombre, Alberto Benjamín Simpson, a quien Dios levantó, alquiló un teatro, luego levantó una casa para hospedar a los indigentes, alimentarlos y, lo más importante, formar escuela para levantar misioneros para llevarlos a toda parte del mundo. Alberto Benjamín Simpson cuenta la historia. El libro que cuenta la biografía de él se llama Cruzando las Fronteras y es un libro inspirador. Yo he llorado leyendo ese libro. La biografía de este hombre es impactante. Y cuando él dice, la señora que les ayudaba con los servicios en la casa, que a veces iba a llevarle alguna aromática, algo a la oficina, y lo encontraba arrodillado en la oficina con el mapamundi en la mano, llorando y diciéndole al Señor: dame el mundo o me muero, Señor. Dame el mundo o me muero. Llévame a que el evangelio llegue a todas partes del mundo. Y por eso hoy la alianza está aproximadamente en 98 países. Somos 210 países del mundo, estamos casi en la mitad y el evangelio sigue avanzando. Amén. Entonces, ¿cómo es que la Iglesia Universal se hace presente o se hace visible? Pues a través de la iglesia local. Entonces, la iglesia local cumple las dos funciones básicas de cualquier hijo de Dios. La iglesia local debe cumplir las dos funciones básicas. La primera, ¿cuál es? Aleluya. Y la segunda es aleluya. No entendí bien. La primera es adorar. Oye, lo dijo Juan Pablo. Pasó el examen. Ahora, adorar no en el concepto de estar aquí adelante con los instrumentos solamente, sino la adoración como un estilo de vida. Entonces somos adoradores, como dijo el Señor en Juan 4:24, ¿cómo lo dijo? En espíritu y verdad. Usted puede que cante o no cante, pero usted puede ser el gran adorador al Señor. Amén. Usted puede que no coge ni fa, ni fi, ni sol, ni nada, pero su vida, ¿sí?, su vida rendida al Señor
es una vida de adoración. Y la segunda tarea que tenemos todos, ¿cuál es? Servirle al Señor. Servirle de manera general. ¿En qué? A lo que más me gusta. A mí me gusta tal cosa. No. Servirle lo que sea la voluntad del Señor. Uno comienza la vida cristiana y no sabe dónde Dios lo va a colocar. Lo que uno le dice es: aquí estoy, Señor. Y en el camino Dios lo va acomodando y lo va organizando de acuerdo a su plan y su propósito. ¿En qué iglesia local lo va a colocar? Es Dios. ¿Qué dones le da? Es Dios. ¿En qué le va a servir? ¿Quién lo determina? Dios. Por eso cuando usted hace lo que a usted le gusta, no necesariamente está haciendo lo que Dios quiere. Raro eso, ¿verdad? Raro eso. Entonces cuídese que le guste lo que Dios quiere. Y a veces lo que Dios quiere no es tan bueno, pero maluco también es bueno. ¿Usted sabe que a veces maluco también es bueno? Hay una cosa que hace el Señor que es maravillosa. Yo lo entendí porque yo decía: Señor, tú no forzas a nada, porque tú eres respetuoso. No podemos decir que es un caballero, porque es más que un caballero, es estrictamente respetuoso. Entonces tú no vas a obligar a nada. Pero normalmente nosotros queremos hacer cosas que Dios no quiere, y no queremos hacer las cosas que Dios sí quiere. ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa? Entonces yo decía: ahí cómo trabaja, Señor. Y Dios me llevó a entender que Él en su amor, ¿sabe qué hace? Comienza a hacerle ojitos, a llamarle la atención, a producir cosas a su alrededor. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo va enamorando de eso que Él quiere que usted haga. Y cuando menos pensó, usted está metido de narices. Y usted dice: ¿a qué hora yo estoy en esto? Y yo no quería, y yo no me imaginaba, ¿sí o no? Y lo está disfrutando. ¿Dios lo obligó? No, lo que más hace Dios, lo convenció. Y lo convence con amor, con paciencia. Lo lindo es que estemos atentos a lo que Dios quiere. Entonces, la iglesia universal se hace presente a través, o se hace visible mejor, a través de la iglesia local. Y a través de la iglesia local es que se cumplen los dos propósitos fundamentales de Dios para cualquier hijo suyo en Jesucristo, y es una vida de adoración y una vida de servicio. Entonces, cuando el Señor entregó la gran comisión, este fue el mandato a la iglesia universal. Esa iglesia que nacía en el momento en que el Señor muere, resucita, va al cielo, pero viene el Espíritu Santo y sucede lo de Pentecostés y se le da el surgimiento a esta iglesia universal. Pero antes de irse, el Señor le dejó la tarea a la iglesia universal para que la cumpla la iglesia ¿qué? Y la iglesia local ¿es quién? Entonces, si nos es esto, oiga, ¿cómo caen de fácil, no? ¿Cómo caen de... ¿Cómo queda la iglesia? Llena. Con los brioles y los chicharrones. La iglesia queda llena y contenta. Yo alguna vez contaba aquí lo que le pasó. Estaba un día, terminaron la celebración y una hermanita muy queridita de una vez cogió la escoba. Eso no fue aquí, no que es una anécdota. Y cogió la escoba y se fue a barrer el antejardín. Entonces un señor que pasó equivocado de hora vino y se puso a mirar y entró, y él no veía imágenes. Y dice: ¿y qué se hicieron los santos? Y le dijo la señora: se fueron para la casa. Se fueron para la casa. Oiga, es que, oiga, sí tenemos rayado eso aquí, ¿no? Tenemos la tara, eso es una tara mental. Que esto, ¿para dónde va? Con la Biblia aquí como un desodorante. Hay algunas Biblias de algunos hermanos que yo no quiero ni tocarlas. Yo no quiero ni que me las preste, porque hay Biblia ahí como Padre Santo.
Entonces, ¿para dónde va, hermanito? ¿Para dónde va? ¿Qué decimos? ¿O qué decían? ¿Y de dónde viene ya cuando va? ¿De dónde viene? Dígame si eso no es una tara en la mente tradicional. Por eso cuando el Señor habla a la Iglesia Universal, muchos se pierden en el panorama. Yo llevo 15 años aquí tratando de corregir eso y todavía pregunto que cuando salgamos, ¿cómo queda la iglesia? ¿Y qué dijeron? Todavía. ¿Y todavía usted para dónde va? Y todavía. ¿Y usted para dónde viene? Y todavía. ¿O de dónde viene? Y todavía. Porque es una tara. Una tara. ¿Y sabe qué es lo grave de eso? Oiga, le cuento que estas cosas son diabólicas y uno no las mide. Y eso es diabólico. Porque cuando el Señor le habla a la iglesia universal y le habla a la iglesia local, la gente piensa que no es con ellos. La iglesia verdadera no piensa que es con ellos. Automáticamente se imaginan un nombre, automáticamente se imaginan un edificio, automáticamente se imaginan un edificio con una cruz arriba y ya, pero no tiene que ver conmigo. Eso es una tara espiritual, porque es una desviación de una verdad bíblica. Porque lo que Dios está diciendo de usted y lo que está diciendo de cada uno de los que somos la iglesia universal, nosotros lo aterrizamos a una construcción de cemento. Y entonces, si Dios habla a la iglesia universal y local, como que no es con nosotros. De allí que cuando el Señor encargó la gran comisión, todavía muchos no se encuentran identificados con ella. Todavía piensan que eso es para organizaciones. Ahora, las organizaciones como la Alianza Cristiana y Misionera Colombiana es una organización que existe dentro de lo que es el Ministerio del Interior del país. Nosotros tenemos una razón social, tenemos un NID, pero eso de la iglesia no existía y un día existió. Y si algún día se desintegrara, que no creo, pues dejaría de existir. Y si se acaba la denominación, si se le cancela el NID a la alianza y tuviera que desaparecer, ¿desaparecería la iglesia? Ah, claro que no. Lo que pasó en la China, la persecución a la iglesia en la China, el comunismo, el socialismo, la dictadura comunista, quiso acabar con la iglesia de Jesucristo, la persiguió a más no poder. Uno de los autores que yo he leído mucho y que me ha bendecido en gran manera, llamado Watchman Nee, por allá en el 1917, él murió preso en la cárcel por predicar el evangelio. Y creyeron que iban a terminar con la iglesia. Y resulta que pasaron los años y creyendo que la iglesia se había acabado porque no se veían por ahí, ya no habían edificios, ya no habían organizaciones religiosas, entonces dieron la libertad para que se congregaran. Sorpresa, se había multiplicado la iglesia en los sótanos, en las cuevas, por allá donde no sabían, la iglesia se había multiplicado. Porque la iglesia es ¿quién? ¿No tiene lechita, hermano, con un pan de bono por ahí? Con un bocadillo más bien. Gracias, Humbertico. Porque la iglesia es usted y soy yo. Y entonces la iglesia tiene que avanzar. Pero la iglesia avanza y cumple la misión del Señor cuando sabe usted que está tratando con quién. Vuelvo y comienzo. Buenos días, hermanos. Usted puede apersonarse de lo que Dios le habla a la iglesia cuando usted sabe que Dios está tratando con quién. Ah, con usted. Que no es con esa silla. Los miércoles estamos haciendo adoración pública. Nos vamos allá al parque, en todo el centro del parque. Estamos adorando al Señor públicamente. Usted puede venir, nos puede acompañar cuando quiera. Porque la iglesia se sale de este rincón. Se sale de este encierro y vamos allá. Aquí es muy cómodo, pero también tenemos que hacerlo públicamente. Porque la iglesia es usted y soy yo. Y cuando Dios busca adoradores, está hablando de usted y de mí. Y cuando Dios busca servidores, está hablando de usted y de mí. Entonces, ¿a quién le encargó Dios la gran comisión?
a usted y a mí. Muy jovencito en la vida cristiana, a los 15 años, 3 meses de convertido, y yo ya sabía que tenía que adorar al Señor y servir al Señor. Y comencé la vida de servicio hasta el día de hoy, sirviéndole al Señor todavía, porque lo entendí muy joven, y creo que esa es la tarea de todos, que lo entendamos, sobre todo cuando todavía tenemos las fuerzas. Ya cuando no tenemos las fuerzas, llegan los jóvenes, pero nosotros los viejos tenemos que respaldar económicamente las cosas. Amén o no amén. Tal vez no tengamos la fuerza para ir a hacer muchas cosas, pero podemos decirle: tenga este billetico de 100, hermano, para que puedan hacer tal cosa. ¿O no? Amén. Ahora, ¿cuál es la gran comisión? ¿Cuál fue la gran comisión? ¿Usted se acuerda? A ver, silencio, silencio. Una sola persona que me lo diga así de memoria. Va bien, va bien. Amén. Y falta la firma del Señor ahí. Esa es la firma celestial, esa es la firma divina. Entonces todos juntos, póngalo en la pantalla pues para que se acuerden. Si usted no lo sabe, sépalo, y si ya la sabe, recuérdela. Y vamos a entrar en algunos detalles de esta gran comisión. ¿Qué nos dice el Señor? Mateo 28, versículo 18. Versículo 18. Y Jesús les habló. No, déjelo ahí todavía, 18. Devuélvalo, niña. Y Jesús les habló diciendo, todo esto forma parte, ¿no? No solamente eso, sino que todo esto es un contexto completo. Tenemos que verlo todo desde el 18. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién le dijo eso? ¿A quién se lo está diciendo hoy? Nos lo está recordando la iglesia, hermanos. Este fue el encargo del mismo Señor Jesucristo. Ni siquiera se lo encargó a Pedro, que era el que más hablaba, sino que Él mismo lo expresó a sus seguidores. Ahora, veámoslo más o menos en sus partes, sin entrar en demasiados detalles porque no alcanzaríamos, pero veamos algunas de las partes importantes. Entonces Jesús les habló, ya hemos dicho a quiénes. Aquí no tenemos que ponernos a pensar, sino a la iglesia universal, a la iglesia local, y por defecto ¿a quién? A mí y a usted. Ahora, ¿qué les dijo? Lo primero que les dijo es que toda potestad, no se pierda de ese pedacito, porque sin ese pedacito quedamos sin base. Esa es plataforma. Esa expresión del Señor allí es plataforma. Toda potestad me es dada en el cielo, ¿y a dónde más? Y en la tierra. ¿Por qué tenía el Señor que decir eso? ¿Por qué? Porque ¿desde cuándo Satanás es príncipe de este mundo? Desde por allá, desde el huerto del Edén. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó allá? ¿Por qué llegó a ser el príncipe de este mundo? Porque la autoridad que Dios le dio al ser humano, Adán y Eva les entregó la autoridad. Adán y Eva se la dieron ¿a quién?
a Satanás. Y entonces a partir de ahí, Satanás vino a ser el príncipe de este mundo por derecho legal. Ahora, usó de trampas, un estafador. El primer estafador que hubo, hizo una gran estafa, los enredó y terminó quitándoles la autoridad que Dios le dio a ellos, y ahora la poseyó él. Y a partir de allí él vino a ser el príncipe de este mundo. Se requirió entonces que fuera un hombre, por eso el Hijo de Dios eterno se tuvo que hacer hombre, porque se requirió que tuviera que ser un hombre nacido de hombre y nacido de mujer, no engendrado por hombre, pero sí nacido de mujer, que estando en esta tierra se sometiera a la voluntad del Padre Celestial. Y para eso tenían que pasar dos cosas muy importantes. La primera, él tenía que vencer el pecado con respecto a él. No podía caer en pecado. Pero además de eso, tenía que derrotar a Satanás, que había sido usurpador, tenía que vencerlo. Ahora Jesucristo ya había muerto sin pecado, preciosa sangre que limpia de todo pecado, amén. Pero además de eso, ya Jesucristo había resucitado de los muertos y con la resurrección había derrotado a Satanás y le quitaba el poder. Y ahora el Padre declaraba que toda la potestad era ¿de quién? De Jesucristo, amén. Entonces esta frase, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es la plataforma, es el punto donde la iglesia del Señor, la iglesia universal, la iglesia local y el individuo, hijo de Dios, se fundamenta para poder tomar la tarea y cumplir la tarea que el Señor le entrega. La garantía que hace el Señor es que con un demonio vencido, mejor con la provisión para el perdón de los pecados a través de su preciosa sangre, y con un demonio vencido, ahora ese grupo de hombres y mujeres que estaban allí, ellos irían y se multiplicarían, y las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, no tendría poder contra la iglesia. Y por más que hayan querido erradicarla, y por más que hayan querido recoger los libros, la Biblia, y destruirlas y quemarlas, y perseguir a los cristianos y descuartizarlos o quemarlos vivos, por más que hubiesen querido y hayan querido todo lo que hayan, y lo que se viene ahora, con esa nueva religión universal que es la religión del anticristo, con todo y todo no podrán destruir la iglesia de Jesucristo, porque el fundamento está en que Jesús ya venció. Le damos un aplauso al Señor. Él es nuestra victoria. Él es nuestra victoria. Con este contexto en mente es que el Señor dice, por tanto, usted primero les dice, toda potestad me es dada. Ahora nos queda claro. Y luego le dice, por tanto, ¿qué? Por tanto, id. Cuando dice por tanto, está diciendo por eso mismo, porque ahora el reino de los cielos puede ser extendido en esta tierra. Por tanto, ya con un Satanás vencido, con la provisión en la sangre del Cordero, con el Espíritu Santo que vino para quedarse con nosotros, por tanto, ahora está la base completamente ya establecida para que el reino de los cielos, ¿qué? Se extienda. Usted no establece el reino de los cielos. ¿Quién lo estableció? ¿Cómo lo estableció? Por medio de su obediencia. Amén. La base es la obediencia. Yo no lo establezco, pero soy instrumento de Dios para que el reino de los cielos, ¿qué? Se extienda. ¿Y cómo se extiende el reino de los cielos? ¿Levantando más edificios? ¿Cómo se extiende el reino de los cielos? Ya le respondo esa pregunta porque me adelanté a la pregunta. Pero luego, ¿qué le dice a la iglesia? ¿Qué le dice entonces a sus discípulos? Les dice, después de haberles dicho el por tanto,
dándole la plataforma, les dice: id. ¿Cómo entendemos ese id? Ahora que soy cristiano, me toca renunciar al trabajo, dejar a mi familia, irme al último rincón de la tierra a predicar el evangelio a alguien. Eso es lo que está diciendo la palabra, pero algunos la entienden tan así que se asustan. Y yo, ahí ese pedacito bórrelo, a mí no me mandaron. A mí ese pedacito me lo borra, que a mí no me mandaron. La palabra, el texto ahí no debe de ser id. La traducción correcta es mientras vais. Mientras vais. En otras palabras, mientras usted vive la vida cristiana de adoración y de servicio, mientras usted sigue su desarrollo, cuando comenzamos desde niños a jóvenes, adultos, mayores, mientras usted establece una familia y se casa, mientras usted estudia, mientras tiene una profesión, mientras ocupa un lugar, mientras vive su vida y desarrolla su vida, ¿qué debe hacer? Cumplir la gran comisión. Caemos en el error de creer que es que tengo que dejar de hacer mis tareas, tengo que pensar en no casarme, tengo que pensar en no estudiar, tengo que pensar en no construir una casa, tengo que pensar en nada de este mundo y me aíslo y me voy al último rincón de la tierra para cumplir el mandato. Eso ha sido un error garrafastral, que inclusive a muchos han comunicado de esa manera, y el texto dice es mientras vais, mientras vives, mientras desarrollas tu vida cristiana, mientras vives tu vida según el proyecto de Dios también para ti. Mientras vais, ¿qué debemos hacer? ¿Hacer qué? Discípulos. ¿Discípulos de quién? Ese es un tema que la respuesta es simple, o así como la acabamos de dar. ¿Discípulos de quién? De Cristo. Pero en la práctica no está siendo así. En la práctica muchos se han dedicado, pastores se han dedicado a ser discípulos de ellos. Y muchos llamados líderes se han dedicado a levantar gente para que sean discípulos de ¿quiénes? De ellos. Y llegan a violentar hasta la palabra y a contradecir lo que la Biblia dice, porque no hay que ser discípulos de ellos por encima de lo que digan, por encima de lo que enseñen. Entonces tenemos muchas personas que han aceptado el mensaje y se han acercado, pero luego los han cogido y los han distorsionado de la sana doctrina y los han vuelto discípulos de ellos mismos. Y algunos llegan a ser tan estrictos en esto de ser discípulo del pastor o de ser discípulo de un líder, entre comillas, porque líderes en la Biblia no hay líderes, hay siervos. ¿Usted sabía eso? En la Biblia no hay líderes. ¿En la vida hay qué? ¿Cuál es el único líder establecido en esta tierra? Bueno, me la llevó para otra parte la respuesta. Hay un solo líder en esta tierra en este momento, se llama el Espíritu Santo. El único líder se llama el Espíritu Santo. De ahí para adelante los demás somos ¿qué? Siervos colaboradores. Pablo lo dijo muy claro. Nosotros somos colaboradores de Cristo cuando nos unimos al Espíritu Santo en la tarea. Amén. Pero hay quienes montan sus propios reinitos. Algunos son chiquiticos. Usted encuentra, permítame la palabra que es muy fea, pero como llaman algunos, usted encuentra una congregacioncita de garaje pequeña en un parqueadero tal vez, o una gran bodega o una gran construcción. Pero hay quienes arman sus reinitos y la gente se vuelve discípulos de ellos. Y la palabra dice algo, pero no, es que mi líder dice, es que mi líder dice, y es que mi líder dice. Y terminan torciendo el caminado por seguir a su líder. ¿Usted sabe qué pasó con Juan Bautista? No, mi hermano se llamaba Juan Bautista, ¿no? Juan Bautista, el de la Biblia. ¿Usted sabe qué pasó con Juan Bautista?
Ustedes saben que él fue enviado delante de Jesús, unos mesecitos antes de Jesús, para que le abriera camino a Jesucristo. Y él comenzó predicando. ¿Qué predicó? Dígame el versículo, pues. El reino de los cielos se ha acercado. Porque ya Jesucristo estaba ahí, ya estaba a punto de presentarse en la palestra pública. Y Juan estaba haciendo su tarea, y un día estaba con sus discípulos. Y entonces, estando con sus discípulos, Jesús pasó. Y entonces, ¿qué dijo Juan? ¿Y sabe qué dice el texto? Desde ese día los discípulos de Juan siguieron a Jesús. A mí eso me mata, a mí eso me derrite. Eso me derrite. Porque usted sabe que eso en la mente no es tan sencillo. Porque uno tiende a identificarse mucho con la persona y se vuelven ya parceros no, porque son ladrones. ¿Cómo es que es? Se vuelven, ¿cómo se dice? Amiguísimos. Y comen juntos y van arriba y hacen toda una cantidad entonces se vuelve muy llavería. Se vuelve muy llavería, muy allegado, y ya duerme el uno en la casa del uno, en la casa del otro, y todo eso, ¿cierto? Y que llegue y aparezca Jesús y le diga: ahí el Cordero de Dios, y entonces dice: ay, tan chévere, pero yo me quedo con usted. Ay, tan bueno, Él es Jesús, ay, tan bueno. Y se quedan con su líder. ¿Sabe qué hicieron los discípulos de Jesús? Se fueron desde ese día, se fueron donde Jesús, porque Él no era el Mesías, solamente era el que anunciaría la venida del Mesías. Al llegar el Mesías, entonces, ¿qué tienen que hacer los seguidores? ¿Qué tienen que hacer los que uno está formando? ¿Qué tiene que hacer? Por eso uno como ministro, llámese pastor o llámese el hermanito más sencillo que abre la Biblia para compartírsela a otra persona, o dirige una célula enseñando la palabra, o tiene un grupo de estudio bíblico, no importa quién sea. ¿Sabe cuál es la tarea de nosotros? Llevar a toda persona a los pies de Cristo. Nuestra tarea es mostrar a Cristo, y la gente tiene que volverse discípula de Jesucristo, no de nosotros. Porque inclusive cuando la gente se vuelve discípula de esa persona, de ese pastor, de ese servidor, de cualquier persona, cuando esa persona le falla, ¿qué sucede? ¿A dónde se va su fe? ¿A dónde se va su espiritualidad? Porque tenía los ojos puestos en un ser humano que le puede fallar, mientras que aquel que es nuestra razón de ser ya subió el Gólgota, ya fue colgado en una cruz, ya fue sepultado, ya resucitó, ya vive, no fracasa. Amén. Él es victorioso y no te falla, y no te va a fallar. Hacer discípulos es la tarea que toma toda misión, pero vaya que muchos tienen que revisar: ¿discípulos de quién? Y usted no está llamado a ser a nadie discípulo suyo. Usted está llamado a ser un facilitador para que hayan discípulos de Jesucristo. ¿A quién le mandó eso el Señor? No me diga a todos. Si quiere, dígamelo así feo como lo digo yo: a yo. ¿A quién le mandó eso el Señor? A yo. Suena horrible, pero como que le suena a uno más. A yo. Ahora dijo: hacer discípulos bautizándolos. Y está pasando mucho. Lo digo porque, como tío de causa, una persona que de pronto ya Dios ha venido de alguna manera tocando por allá a través de mensajes, de alguna manera lo ha venido inquietando, y de repente llegó a una congregación, y en esa congregación la persona vino y se unió al grupo. Se lo llevan para un retiro donde lo llenan con 22, 27, 30 lecciones, y luego lo meten al agua ya mismo y sale ya bautizado. Yo le tengo miedo a eso, ¿sabe? Y he conocido a muchos que han dicho:
A mí me bautizaron y yo no sé ni por qué. A mí me llevaron para hombre y me bautizaron, pero yo no entendí qué fue lo que pasó. Yo estaba medio dormido, trasnochado, no me dejaron ni dormir, nos acostábamos tarde, madrugábamos, los ojos se me estaban que se me salían del trasnocho y luego me mataron al agua y yo no sé ni por qué. A eso sí que hay que tenerle cuidado, porque a veces por el afán de tener montoneras hacemos las cosas inmediatas y bautizamos en el inmediatismo. Claro, la palabra está unida, dice haced discípulos y luego ¿qué dice? Bautizándolos. Pero ¿qué es hacer un discípulo? ¿Qué es hacer un discípulo? Para que luego lo bautice. Primero hay que hacer el discípulo y luego ¿qué? Bautizarlo. Y entonces ¿qué pasa? Hacer un discípulo es un proceso que no se cumple de la noche a la mañana. Y yo se lo estoy explicando a usted, hermano, porque el Señor le está repitiendo hoy lo que dijo hace casi 2000 años allá, cuando iba a partir al cielo. Se lo dijo a la iglesia y hoy vuelve y se lo dice a la iglesia. Se lo dice a la iglesia universal, representada en esta iglesia local y representada en usted que está aquí en esta mañana. Y el Señor entonces nos dice que hagamos discípulos, pero para ser un discípulo hay que tener un proceso. Lo primero que hay que hacer, ¿qué será? Lo primero que hay que hacer para ser un discípulo, no que usted, sino que uno en la tarea de que se haga un discípulo. Primer punto, número 1. Hay muchas opciones, ¿no? Todas muy buenas. Pero ¿qué tal orar? ¿Qué tal orar? Uno no puede ser discípulo sin orar. Porque si bien es un mandato que Dios le dio a la iglesia, es una tarea que usted y yo no hacemos solos. ¿Quién convence de pecado? Vea, a usted se le vuelve la lengua como un alpargate, decía mi mamá, de cantaletear y de echar y de decir a la gente, a su propia familia, y usted le da cantaleta. Mi mamá decía que le vuelve a uno la lengua como una alpargata y no logra nada, porque lo hace en su carne. De pronto lo hace enojado, usted es enojada con ese esposo y usted quiere cambiar a ese esposo a punta de cantaleta y le aplica Biblia, pero usted no le da esa Biblia. El Señor te dice, si no, tenés sinvergüenza y tenés sinvergüenza. Y si él sabe alguito de Biblia, ¿qué hace? También le devuelve, pues tenés, pues también. Y es que la Biblia dice, y se enciende una pelea de Biblia. ¿Se logra un discípulo? No, dos enemigos crecieron ahí. Y pasa lo mismo con los hijos. Y pasa lo mismo con cualquier persona, ese compañero que se necesita, usted lo coge a punta de bibliazos. Hay algunos que compran unas Biblias tan grandes que no hay necesidad de reprender demonios, con un bibliazo salen corriendo. Porque son unas Biblias grandotas que donde le pegue mata al demonio. Y por ahí derecho al hermano. Y entonces se vuelve una pelea de versículos. Y yo me he encontrado mucha gente que sabe casi más Biblia que uno. Entonces ya se agarra una batalla de espadas, ¿no? Y tire Biblia. ¿Se logra algo? No se logra nada, se logran peleas. Ofendidos, gente resentida y gente cerrada. Por eso el primer paso, ¿cuál es? Orar. Para que el Señor traiga convencimiento. Y esa es la oración más importante en la tarea de hacer un discípulo. ¿Que el Señor qué? ¿Que el Señor qué? Lo convenza. Porque esto no se trata de obligar a nadie. Entonces cuando se ora para que el Señor haga su obra, el Espíritu Santo, como decía ahora, que Dios hace con uno para llevarlo a hacer la tarea que uno no quiere y termina uno haciéndola con gusto, igual el Señor va moviendo las cosas a su alrededor, y esa persona cuando menos pensó, el Espíritu Santo prendió el chispazo y de repente esa persona se ve pecadora y esa persona ve que necesita de Jesucristo y esa persona se rinde a los pies del Señor. Pero fue una obra que hizo ¿quién? Ahora, que la palabra la dijo usted, no, la boca suya fue implementada, su ser, espíritu, alma y cuerpo son implementados por el Espíritu de Dios para llegar a esa persona.
Y cuando es el Espíritu Santo, no siempre es con flores. Porque a veces el Espíritu Santo le da un garrotazo a alguien, pero que sea el Espíritu Santo y que no sea usted, que no sea su rabia, que no sea su resentimiento, que no sea su enojo, sino que sea ¿quién? Entonces, por eso lo primero que hay que hacer para ser un discípulo, ¿qué es? Y hay que interceder por los perdidos. Nos tiene que doler la gente que no conoce del Señor. Nos tiene que doler su familiar, el mismo familiar que tenemos que todavía está lejos del Señor. Nos tiene que doler el vecino. Hasta Petro nos tiene que doler para que el Señor lo convierta. ¿Cómo orábamos por Duque también? ¿Amén o no amén? Después de orar, ¿qué se hace? Ya quedaron callados. Sigan dando opciones, a ver. Después de orar, ¿qué se hace? Ahora tenemos que evangelizar. Ahora ya tenemos que llevar el mensaje del evangelio. Mire, yo quisiera, a mí se me pasó en este momento, yo quisiera que aunque podemos hacerlo, Gina no está, tiene la llave de la oficina, pero podemos hacerlo, porque yo quisiera que cada uno llevara el folleto que tenemos aquí, de los 7 pasos para una fe salvadora. Porque fe hay mucha, hay gente que tiene fe en el baloto, ¿sí o no? ¿Esa fe en el baloto lo salva? Ni siquiera se gana el baloto, mucho menos lo va a llevar al cielo. Entonces, aquí se trata es de la fe para salvación, y la fe para salvación tiene sus requisitos bíblicos. No es tampoco algo allá a la ligera. Entonces, qué bueno, si me ayudaran, ayúdenme, Juanpi, búsquese a Gina y dígale que por favor saque los folletos de los 7 pasos. Ahí hay muy poquitos, los que alcance, para darle, el que no lo conozca, uno a cada uno para que lo tenga en su mano. Usted lo va a leer, usted lo va a repasar y usted va a entender qué es lo que hay que creer para ser salvo. Pero esto hay que comunicarlo. Alguien dijo, el plan de Dios para hacer discípulos es que la iglesia, su iglesia universal, a través de la iglesia local, a través de cada uno de nosotros, el evangelio sea predicado a los perdidos. La locura del evangelio le llamó el apóstol Pablo. Y entonces tenemos que llevar la palabra. No se ha evangelizado, apréndase esto de memoria, no se ha evangelizado correctamente si una persona no ha sido confrontada con su pecado con respecto a Dios, y si esa persona no se le ha dado la oportunidad de decidir si cree o no cree. Es decir, usted debe presentar el evangelio de tal manera que una persona, por la palabra, vea su condición frente a Dios. Porque el punto de partida de la evangelización ni siquiera es la persona misma, ni es nadie más alrededor. Todo comienza con Dios. El primer paso de los 7 pasos de la fe salvadora, ¿cuál es? El primer paso, el primer punto. Uy, santo, pues vamos a... Toda la congregación debe tener eso bien claro en su mente, porque eso lo hemos remachado, Dios mío. ¿Cuál es el punto número 1? Comienza con Dios es santo. Y cuando comenzamos por otra parte, la gente no entiende ni de qué se trata el evangelio. Porque se trata es de Dios y la condición humana frente a Él. Y el punto de partida no es cómo se comporta un vecino, cómo se comporta un pastor, cómo se convierte. No, el punto de partida es quién es Dios y cuál es su esencia. Y la Biblia dice que Dios es ¿qué? Santo. Ahora, ese es el primer punto. ¿Y cuál es el segundo punto entonces? Ya sé de Dios. Ahora, ¿cómo estoy yo con respecto a Dios? Y la Biblia dice que el hombre es ¿qué? Es pecador. ¿No le parece serio el tema? Así que vamos a darle uno a cada uno para que lo estudie y lo repase, porque usted debe tenerlo claro en su mente y en su corazón. Después de que ya la persona sabe que es pecador, ¿de qué se da cuenta despuesito de que sabe Dios es santo, yo soy pecador? ¿Cuál es el problema? Vaya dándole uno a cada uno. ¿Solamente él va a repartir?
Habiendo tanta gente aquí. Ya. Ahí viene el ayudante. Qué pena la transmisión. Lo que pasa es que cortamos la transmisión allí, pero estamos repartiendo los folletos de los 7 pasos para la fe salvadora. Y necesitamos que cada uno lo tenga y lo conozca. Y si usted no lo conocía, al final le voy a preguntar si quiere aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo no lo tengo aquí, ni en el bosquejo está tampoco, pero eso lo tengo ya tan claro en mi mente y en mi corazón. Y eso es lo que usted tiene que tener claro. Mire que no es tan complejo. ¿Listo? ¿Quién falta? ¿A quién le faltó? ¿A quién le faltó? ¿Ya todos tienen? Listo. Abra la página, dele vuelta a la página. Primer punto, ¿qué dice? Dios es santo, todo comienza con Dios. No comience con las religiones, no comience contra el grupo, no diga que es que yo iba a tal parte y que yo no. No se meta en ese tema, que ese no es el tema de la evangelización. El tema de la evangelización es que el hombre tiene un problema frente a Dios, porque Dios es santo. Y el segundo punto que dice, no lo vamos a leer todo el bosquejo porque pues el segundo punto dice que yo soy, el ser humano es pecador. Ahora, si Dios es santo y el ser humano es pecador, entonces ¿cómo está el ser humano con respecto a Dios? Está apartado de Dios. Y ese apartado no quiere decir simplemente que no se hablan. Están tan apartados que el ser humano quedó en condenación. Y dice que ese ese apartamiento de Dios, que es la fuente de vida, al estar separado de Él, ¿cómo está el ser humano? Está muerto espiritualmente. La cosa ya es personal entre Dios y el individuo. Y si está muerto espiritualmente, ¿qué pasa después? ¿Qué puede hacer un muerto para ser salvo? No, pero si yo me congrego en tal parte, si yo doy los buenos diezmos, si yo hago la obra social y hago un poco de cosas, todo el delantal de hojas que los seres humanos se han inventado, todas las ofrendas de frutas y verduras que el ser humano se ha inventado, no sirven delante de Dios. Porque un muerto no puede hacer nada por sí mismo para ser salvo. Por eso Dios tenía que hacer la obra a favor de esa persona. ¿Y cuál es el punto que sigue ahí? Que ya sería como el 5, ya vamos en el 5, ¿no? En el 6. Entonces, para acercarse a Dios, ¿qué pasa? Tiene que hacerlo a la manera de Dios, porque esto no se lo inventa usted. Dios no dejó a libre escogencia de la persona, invéntese lo que sea para acercarse a mí. No, Dios rechazó los delantales, Dios rechazó las frutas, porque hay un solo camino. ¿Y cuál es el camino para acercarse a Dios? A través del Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo y que se llama ¿cómo? Amén. Le damos un aplauso a Dios. Caro está que se aplaude al Señor. ¿A quién le mandó, Señor, a hacer la gran comisión? Estamos orando por los perdidos. ¿Tenemos a alguien en remojo? ¿Tenemos a alguien en remojo? Luego pregúntele a Dios también en oración cuándo será el momento oportuno y cómo será la manera más adecuada. No le voy a decir incircunciso, vengo a predicar el evangelio, porque le devuelve un ladrillazo. Puede que hasta la madre se la ree. Más bien dígale: yo sé dónde venden un café muy bueno. No lo lleve a Juan Valdés, que está muy caro. Hay otros. Ahora, ¿y tiene para pagar Juan Valdés? Yo tomo café Matiz, está muy bueno. Estoy tomando Matiz. Más baratico y muy rico. Invítele una gaseosa. ¿Sabe qué debemos de hacer? ¿Sabe qué le recomiendo que tenga en cuenta?
Cuando usted tenga a alguien en remojo, que el Señor le dé el momento para que usted le diga: yo estoy orando por usted. No le diga más. No le diga más, no le ponga a decirle: yo estoy rogando por usted porque es que usted va para el infierno ardiente. ¿No siente que los pies los tiene calientes? No le diga eso. ¿No siente que el uñero como que ya le está quemando? No le diga eso. Dígale: yo estoy orando por usted. Y ya lo deja picado. Y luego le dice: ¿y usted por qué ora por mí? Un día de esto le invito a que tomemos un café y conversamos. Y luego le va a volver a preguntar: ¿y usted cree que está orando por mí? Ahora vamos a tomarnos el café. Y yo quiero decirle que hay una situación suya frente a Dios. Y compártale esto, mire. Ahí tiene una herramienta en la mano. No le busque, nosotros nos enredamos. La cosa es sencilla. Porque usted está llamado a cumplir la gran comisión. Luego le dice: bautizar. Bautizar es algo que la gente le ha quitado mucha esencia. Pero en el estudio que damos aquí, damos el fundamento vital del bautismo. Porque bautizarse es declararse identificado con el Evangelio de Jesucristo. Yo me bautizo porque me reconozco que pertenezco a un mundo que está bajo condenación. Pero ahora en Jesucristo soy rescatado y luego paso a una nueva vida. Entonces el bautismo tiene un sentido muy profundo. El bautismo no es para niños, el bautismo es para adultos que tienen conciencia, que son confrontados con el Evangelio, que lo reconocen y dicen: yo quiero aceptar al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo demuestra? Públicamente. ¿Cómo lo evidencia? Lo que sucede adentro lo exterioriza, y lo exterioriza a través de la práctica del bautismo. Y con el bautismo dice: yo pertenecía a un mundo que está bajo juicio de condenación. Y recuerde lo del arca de Noé. ¿Era el arca de Noé? Sí, sí. ¿O no, no? Sí. ¿O no? Era el arca de Dios. Entonces recordemos lo del arca de Dios. Porque el mundo bajo condenación, venía el juicio del diluvio, y Dios se proveyó un arca para todo aquel que creyera. Solo que apenas creyeron 8. El problema no fue de Dios. El problema fue de ¿quién? De las personas. Apenas creyeron 8, y esos 8 se subieron a la barca y fueron salvos, ¿o no? Hoy, ¿cómo se llama el arca? El arca es Jesucristo. El mundo está bajo condenación. Va como un avión cuando tiene el moco para abajo. Así está el mundo bajo condenación. Pero el Señor mandó su arca, que se llama Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? Mas tenga vida eterna. El bautismo habla de que yo pertenecía a ese mundo bajo juicio, pero me subí al arca que se llama Jesucristo, ahora para vivir una vida nueva para Él. Amén. Y un día ser levantado, como orábamos esta mañana en el devocional, ser levantados para encontrarnos con Cristo en las nubes, ir a la gloria celestial, y un día con Él volver a que se establezca el reino de los cielos en esta tierra. Le damos un aplauso al Señor. Gloria sea su nombre. Aleluya. El bautismo es consagración. El bautismo es consagración también. Apartado de y consagrado a. Apartado del mundo bajo ese juicio y consagrado para Dios. Inclusive hay un sentido mucho más profundo, pero ahora no hay tiempo en este servicio para poderlo explicar, pero usted lo puede hacer a través del estudio que compartimos. Y dice el texto: bautizándolos ¿en qué nombre? En el nombre de la denominación. Yo te bautizo en el nombre de la Alianza Cristiana y Misionera. Oiga, algunos son tan sectarios que parece que lo hicieran así. Son tan sectarios y son tan radicales que inclusive no se juntan con los demás. No, usted pertenece acá, para ni se asomen. Y algunos dicen: no, es que son muy pecadores, aquí somos más santos, no se vaya para allá. Oiga, parece que bautizaron en el nombre de la denominación. ¿Fue una denominación la que murió por usted? ¿Fue una denominación la que derramó su sangre para la salvación? No fue una denominación. Pueden desaparecer las denominaciones y seguiremos bautizando, porque se bautiza en el nombre de ¿quién? ¿Y qué más?
Y hay quienes pelean con eso, no, que la Biblia dice que Jesús solo, que solamente en el nombre de Jesús, y bueno, pelean. Pero la pregunta simple, para no entrar en discusión con eso, pero lleves esto en su corazón, de la triunidad celestial, la triunidad divina, ¿cuántos intervinieron en su salvación? ¿Esto fue una obra solo de Jesucristo? Ah, no. Nosotros predicamos la sangre del pacto eterno. El pacto se hizo en la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El plan lo estableció el Padre. Pactaron que Jesucristo vendría a la tierra para redimirnos y luego el Espíritu Santo vendría para sellarnos como propiedad de Dios. Amén. Esto es una obra de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No se crea el cuento que usted no es hijo de Dios porque usted bautizó en otro. No. Aquí no se habla de un Dios de tres cabezas como dicen algunos. Aquí se habla del misterio del Dios revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que son la triunidad perfecta, la Trinidad Santa. Y todos tres intervinieron. ¿Acaso no habla la parábola la llamada parábola del hijo pródigo? ¿Quién sufría porque el hijo se fue? ¿Y quién esperaba al hijo? Esto el padre con su corazón dolido. Pero el hijo le dijo al padre: yo quiero agradarte, yo voy a ir y los voy a rescatar. Pero hagamos un negocio. Hagamos un negocio. Todos los que rescate por medio de mi obra, la obra que voy a hacer, serán para mí, serán mi novia, serán la iglesia y celebraré bodas con ellos. ¿Sí sabía eso? La esposa de Dios Padre, ¿quién es? La iglesia de Dios Padre es Israel. Es Israel. Israel siempre será la esposa del Padre. Pero ¿quién será la esposa del Hijo? Ya salvaditos con Él en la gloria celestial. Usted y yo somos la novia que en el cielo se vendrán o se tendrán las bodas ¿de qué? Esas son las llamadas bodas del Cordero. Aleluya. Entonces, ¿quiénes intervinieron? ¿Quién lo sella? ¿Por qué se da el nuevo nacimiento en usted? Porque la naturaleza satánica, maligna, fue erradicada por la obra de Jesús. Su espíritu fue liberado y ahora el Espíritu Santo se conecta con su espíritu. Y usted es un hijo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu intervinieron. Entonces el bautismo tiene que ser nombrando a la Trinidad perfecta, porque todos tres participaron en esa obra de nosotros para ser salvos. Y luego dice el mismo texto: enseñándoles que guarden ¿qué? Ay, pastor, pero yo no me sé todas las cosas. Ni yo. Llevo 40 y pico de años predicando el evangelio. Todas las manos se me ponen frías y me da tuto. Todas me da tuto todavía. Y no me las sé todas. Y tengo que estarle preguntando al Señor. Y tengo que volver a estudiar. Y tengo que volver a revisar. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque esto no es una obra solamente del individuo. Esto es una obra de conjunto también. Esto lo hace la comunidad. Esto lo hace la iglesia local en conjunto. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son todas las cosas? Todas las cosas son la doctrina. Usted tiene que tener fundamento. Y usted tiene que tener bases de lo que cree. Y cuando le comparte a alguien y le vengan con preguntas, usted debe estar lo más preparado posible para responder de acuerdo a la palabra. No es de acuerdo a lo que a usted le parezca. No es que se le ocurrió. Oye, cuando uno da el estudio así de tú a tú, personalmente el estudio de conociendo y entendiendo a Dios, y uno le hace las preguntas a la gente, mire, con la Biblia abierta, leyendo el versículo dice algo, y le pregunta a uno a la persona, le hace una pregunta con base en el versículo, y la gente no mira la Biblia y le responde a uno lo que se le ocurre. Y uno le dice, ¿eso dice la Biblia? No. ¿Y entonces de dónde sacó eso? No, es que yo escuché, es que a mí me dijeron.
Entonces yo le dice a uno, volvamos a leer el versículo, ¿qué dice? Y luego, ¡ay! ¡Ay! Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. La doctrina. Cómo vivir la vida cristiana. Aquí hay un estudio que se llama La vida a la manera de Dios. Enseña cómo vivir la vida cristiana. Pero también el servicio y la misión. La hacemos juntos. Entonces hay una parte que es muy individual, pero hay una parte que es de cuerpo, de congregación. Entonces tenemos que estar unidos como iglesia local, para cumplir la gran comisión. Y cerró el Señor este texto con una firma. A mí me gusta esta firma. De pronto algunos la entenderemos a fondo por experiencia más que otros. ¿Cómo cerró el Señor este mandato? ¿Cuál fue su firma? Y he aquí, ¿quién vino del cielo? ¿Quién venció el pecado? ¿Quién venció a Satanás? ¿Quién es Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Y qué dijo él? Que estaría con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin de la era. Si no es hasta el fin cuando el demonio se ha echado al infierno. Está hablando de la era. Cuando el Señor levante su iglesia, la cosa va a cambiar. Cuando el Señor llame a la iglesia a encontrarse con Él en las nubes, esto cambia. Pero hasta ese momento el Señor va a cumplir su palabra. Y es la garantía. Y si el que venció está contigo, ¿cuál es la garantía para ti? Que tú serás un vencedor siempre. Que tú serás un vencedor. Y Dios siempre estará obrando a través de ti. Entonces preguntémonos ya para terminar. Hagámonos algunas preguntas que le dejo en el corazón. Oras al Señor para que Él te use en su gran comisión, intercediendo por los perdidos. Yo hago las preguntas y usted debe dar respuestas. La respuesta debe de llegar a una conclusión. ¿Estoy cumpliendo con el mandato del Señor o no? La gran comisión, ¿a quién le fue dada? ¿A quién le? Ya bajaron la voz. ¿A quién le fue dada la gran comisión? Bueno, yo también bajé la voz, ¿no? Entonces tenemos que preguntarle, o yo le pregunto ahora al Señor para que Él te use en su gran comisión, intercediendo por los perdidos. ¿Tienes a alguien en remojo? ¿Confrontas a las personas con el mensaje de salvación y la necesidad que tomen una decisión para recibirlo o rechazarlo? Puede que le tiren la puerta en la cara. Puede que le digan, no vuelva por aquí, que no quiero volver a verle. Puede ser. Pero usted les ha predicado y les ha dado la oportunidad de que escojan. Y esa es su tarea. Hasta ahí llega su tarea. No es más. Amén. Pero lo hacemos. Acompañas al nuevo convertido al bautismo en la iglesia local junto con la congregación. Esa persona que creyó, la acompañas hasta que se bautice. No la dejas sola. Porque el Señor se lo dio a la iglesia universal, pero a la iglesia local, pero de manera personal. Eres parte de los procesos de adoctrinamiento, formación para la vida cristiana y capacitación para el servicio y la misión que te ofrecemos en la congregación. La Alianza históricamente se ha caracterizado por ser una iglesia de doctrina, por ser una iglesia de fundamento, de enseñanza. Desde que yo comencé la vida cristiana, y eso fue lo que me amarró literalmente a mí a la Alianza Cristiana. Que la fe tiene peso, la fe tiene fundamento, porque se estudia la Biblia a fondo y se comparte. Entonces, ¿eres parte de los procesos? ¿Estás adoctrinado? ¿O te coge un testigo de Jehová y te cachetea y te pone a tomar del agua que quiere darte? ¿O te coge un mormón y te da vuelta seca?
O te coge un sectario y te pone a dudar hasta de tu salvación. Si eso pasa es porque no hay adoctrinamiento. Y si no hay adoctrinamiento, no es porque la iglesia no lo brinde, sino porque tal vez tú como discípulo no estás siendo tan buen discípulo. Ayer estábamos en la consejería prematrimonial para una parejita que vamos a casar en este mes, si Dios quiere. ¿Qué les enseñamos? ¿Sociología, psicología? ¿O nos fuimos a la Biblia? A la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia tiene respuesta para todo. ¿Sabe qué es lo único que no tiene la Biblia? Fantasía. Fantasía no está en la Biblia. Todo es realidad. Amén. Amén. Y por último, ahora Gina estaba haciendo algo de mostrar el papelito que se mete en los sobres para los diezmos y las ofrendas. Y eso tiene que ver también con la obra misionera. La misión, la gran comisión es obra, por eso llama la obra misionera. Porque la obra misionera es ser enviados desde mientras vais a cumplir la tarea de hacer discípulos. Esa es la misión. Entonces la gran comisión es cumplir la misión. Tenemos proyectos, la obra tiene que seguir. Yo estoy próximo a retirarme en los próximos años, ya a salir del ministerio. Ya van a ser 46 años sirviendo al Señor. Y tienen que irse levantando otras personas. Tiene que haber quien levante la antorcha. O me jubilo y cerramos la congregación. Cerramos las puertas y no volvemos. Esto tiene que seguir. Y para seguir hay que capacitar. Y para capacitar hay que apoyar los que Dios está levantando. Entonces tenemos que apoyar para que estudien. Entonces cuando dice obra misionera, estamos respaldando para que haya personas que se capaciten en el seminario. Pero además de eso, estamos tratando, no solamente es allá, porque aquí también tenemos que mantenernos. ¿Qué tal si le invertimos a la obra de ir por la otra parte y dejamos de pagar los servicios aquí? ¿Qué pasaría? ¿Qué tal usted corriendo para donde Humberto? Humberto es el hermanito que vive aquí enseguida, ¿no? ¿Qué tal usted yo viendo a gente que salga corriendo para donde Humberto porque aquí no hay baños o no hay agua? No, hay que seguir pagando el agua aquí, pero también hay que seguir invirtiendo en la obra y invirtiendo en los que sirven. Tenemos que seguir haciendo ese material. Ese material no me lo regalaron, ¿sabe? Y carito, porque es bonito. Y es carito, eso no es barato. Bien carito. Entonces, pero es bien presentado, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿eres parte de estos procesos? ¿Respaldas la obra del Señor? Porque cuando nosotros estamos orando, llevamos el evangelio, acompañamos a la gente que comienza la vida cristiana, formamos parte de la capacitación, somos facilitadores para capacitar a otros y estamos nosotros sembrando en la obra, estamos cumpliendo la gran comisión. La cita con la que cerramos es la que dijo el Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo terminó su labor, Juan 17:4, cuando Jesucristo terminó su labor, Él dijo algo que brutal. Mira, ahí está. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la tarea que me diste. ¿Qué más? Vaya al 5. Bueno, aquí no es como le pasó a un pastor, que le entregaron una obra y se cerró porque la acabó. No es que acabó la obra que tú me diste, ¿no? Sino que terminó lo que Dios le encargó para hacer. Un pastor que se acabó la obra y dijo, he acabado la obra que me diste. Tan bruto, ¿no?
Hay algunos que apenas lo están entendiendo, se ríen a pedacitos. Pero mire lo que le dijo el Señor después de hacer la tarea. Mire lo que dijo el Señor Jesús después de hacer la tarea. Ahora pues, Padre, ¿qué? En otras palabras, el Señor Jesús le dijo: me encargaste algo y yo lo hice. Ya terminé. Ahora glorifícame tú. ¿Se lo merecía o no se lo merecía? Pero no solamente él dijo eso. Si usted se va a 2 de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo también dijo algo muy parecido. 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Bueno, yo no me estoy despidiendo de toda la obra, ¿no? Para que es mi despedida, todavía faltan unos días. Usted dice: eso es el apóstol. Pero no, esa es la tarea de todos, porque la misión se la encargó ¿a quién? Otra vez, ¿la misión se la encargó a quién? Entonces este texto debería estar en la boca de nosotros al final. Pero yo no fui pastor ni fui misionero. No. No tiene que ser así. Solamente es: Señor, mientras vivía, fui haciendo la obra que tú me encargaste. Y dice: he peleado, he acabado, he guardado la fe. ¿Queda ahí? No, mire lo que dice el 8. Por lo demás, ¿qué? Oh, aleluya, sembramos para la eternidad, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Todavía no, eso es más adelantico, porque es un premio. Y no solo a mí, sino que el que hace discípulos ama la venida del Señor. El que ama discípulos, el que hace discípulos, el que se dispone en las manos del Señor, ama la venida, ama encontrarse con Jesucristo. Amén. Coloquémonos en pie un momentito. Yo le hice una serie de preguntas y usted debe dar también respuestas. Y la verdad es que en tanto que el tiempo se acorta, en tanto que las profecías ya llegan a su cumplimiento total, entonces nosotros no paramos, tenemos que seguir. Y Dios no le está hablando a un montón de personas, Dios le está hablando a usted y me habla a mí. Y la gran comisión hay que retomarla, mis hermanos. Mientras va, mientras es mamá, mientras es papá, mientras es estudiante, mientras es obrero, mientras es gerente, mientras es dueño, lo que sea, mientras está donde está, mientras vive una vida de adoración y servicio, haga la obra del Señor. En menor o mayor grado, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a los recursos que Dios establece, que Dios le ha dado, pero hágala. No salga de aquí sin decirle: Señor, yo retomo este mandato que tú has dado, porque fue para mí. Y me pongo delante de ti y me rindo ante ti, con todas mis debilidades, con todas mis limitaciones, sabiendo que la obra la haces tú y que yo solamente soy instrumento en tus manos. Pero quiero seguir siéndolo hasta el día que tú me llames y me presente ante tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.